hermanos de YouTube, bienvenidos a mi canal Tonaji Economy. Pues bueno, mis hermanos, es muy grato iniciar este gran video que sería precisamente los primeros conceptos que tenemos que ir aprendiendo para que vayan siguiendo dentro de el video. Se llama la creación de modelo de mercado. Ok, bueno, primero que nada, esta parte va a ser precisamente las bases que nosotros vamos a utilizar para poder predefinir y definir lo que significaría crear un modelo de mercado mediante el uso de la economía práctica y la economía social y la teoría económica aplicada. Cabe mencionar, de hecho, que dentro de los dos parámetros que rigen a nuestra sociedad en cuanto a la parte económica, a mi consideración como estudiante, se definen de la siguiente manera. 1. Teoría económica. 2. Teoría económica aplicada. Si nosotros aplicamos la teoría económica, nos puede dar resultados y frutos que nunca nos habíamos podido imaginar. Si aplicamos solamente la teoría económica como teoría, basándonos en libros y creencias subdesarrolladas, además de leer, eso está muy mal. La teoría económica, principalmente, en esencia, no es teoría. En esencia es una modalidad de aprendizaje en donde tú, si la logras descubrir, descifrar y comprender, puedes utilizarla a tu favor. ¿Cómo es lo siguiente? Bueno, primero que nada, en esta base voy a hablar sobre un personaje muy importante, Karl Marx. Karl Marx era un bolchevique que, pues, por ende, venía del movimiento del bolchevismo de Lenin. Vladimir Lenin fue un personaje histórico que dio pautas principales, dio las bases de la revolución y posteriormente fundó la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. ¿Por qué es importante esto? Bueno, pues es principalmente importante, esto es primordial, porque la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas dio el primer inicio a la transformación de lo que hoy se le conoce como la economía moderna. La economía clásica, neoclásica y posteriormente contemporánea y moderna tuvieron sus principales bases dentro del pensamiento de una obra maestra que creó precisamente Karl Marx, la cual se llamó Crítica al Capital. Crítica al Capital es una obra de 3 tomos en la que se desarrolla el concepto política económica, o como cualquiera de mi carrera lo puede estudiar, economía política. La economía política principalmente es darte cuenta que la economía a nivel mundial se basa en un concepto global, social, político y derivados de cualquier ciencia relacionada con el ser. Por ende, los marxistas consideraban preciso investigar a fondo las características humanas y su desarrollo en el ambiente de la sociedad para identificar factores primordiales que lograran generar conclusiones contundentes. ¿A qué? Pues precisamente eso, a una teoría económica sobre el funcionamiento de la distribución de las riquezas y cómo se derivan, cómo las puedes aplicar y cómo las puedes utilizar y cómo los modos de producción, como lo definió Karl Marx en su teoría, coexisten y se pueden desarrollar a modos más avanzados. Partamos desde un inicio. El modo de producción, según Karl Marx en su teoría principal, se definen como 5. Modo de producción esclavista, modo de producción feudalista, modo de producción comunista, modo de producción mercantilista y por último, y el ende, el modo de producción en donde se encuentra el modo o base subtransitoria. Al no ser un modo de producción, si bien es un modo transitorio. ¿Modo transitorio por qué? Porque bien, no puede sobrevivir este modo a un ambiente real. Solamente es utilizado para pasar del modo socialismo no abstracto, en este caso capitalismo, o modo de producción mercantil, a el siguiente modo, que es la utopía marxista, el modo comunista. Ok, precisamente vamos a explicar todos los modos. Esto es muy base para entender los siguientes conceptos y precisamente para ir agarrando un poco de cuerpo sobre qué significa y qué quiero dar a entender y qué quiero desarrollar en una creación de modelo de mercado, en mi creación de modelo de mercado. Bueno, vamos a partir por las bases del modelo esclavista.
A mi consideración personal, subjetiva y por ende no real, no puedo ser objetivo ni realista al 100% como ningún otro que hable, porque el momento en que salga esto de mi boca ya se vuelve subjetivo, como lo he dicho en anteriores ocasiones. Por ende, vamos a comenzar con el modo de producción esclavista. Ustedes me van a decir, bueno, Don Allí, ¿qué importa o qué características tiene de relevancia aprender sobre el modo de producción esclavista en la sociedad actual? Bueno, pues yo encontré diferentes paradigmas dentro de algunas teorías que me indicaron precisamente que hay muchísimas cosas en común entre el modo de producción mercantil y el modo de producción esclavista. ¿Qué nos dice el modo de producción esclavista? Pues precisamente un esclavo que tiene un amo al cual sirve y otorga sus servicios laborales mediante ¿qué? Bueno, mediante la amenaza de no vivir o mediante la amenaza o mejor dicho, el esclavismo como tal. ¿Qué significa esto? Pues sometimiento a otro. El someter a un humano mediante la esclavitud era un modo en donde los medios de producción se lograban desarrollar adecuadamente. De esta forma, se obtenían ganancias en donde tú evitabas el gasto factor trabajo y al contrario, solamente ahorrando eso, lograbas aumentar tus ganancias y disminuir los gastos basado principalmente en materiales de uso. ¿Para qué? Pues para el desarrollo de la producción. Ahora, ¿esto por qué es importante? Bueno, para mi consideración, el modo mercantilista o el modo capitalista, porque al final de cuentas el modo mercantilista significa que es un modo de producción en donde su base económica es el mercantilismo, lo que refiere al intercambio de bienes y servicios en favor a los medios de producción conforme a la comunidad mediante el uso de un solo dueño comparado con los trabajadores. Lo que Marx definió esto como la lucha de clases. Ahora, ¿por qué es importante esto y por qué yo le veo correlación? Pues es preciso decir que la correlación existente entre estos dos modos refiere en una sola cosa: amo, esclavo, dueño de empresa, trabajador. En lo personal, la diferencia reside en que un esclavo no puede elegir ni decidir sobre su amo. Más en cambio, un trabajador puede elegir o decidir sobre su amo o a quién le va a prestar esos servicios. Con clara diferencia en donde en el modo mercantilista el que decide ese factor a cuál amo le prestará sus servicios, a cuál empresario le prestará sus servicios, pues simplemente, además de tener el poder de elección, tiene el poder de competitividad, de mejorar ingresos, de obtener beneficios. En el modo esclavista no existían beneficios. El modo esclavista era un modo en donde ni beneficios, ni elección, y mucho menos competitividad. En el modo mercantilista hay elección, hay beneficio y hay competitividad. Pero ¿por qué es importante ver esta correlación existente entre estos dos modos? Bueno, a mi consideración y a la consideración de muchísimos marxistas, el punto clave para lograr entender los modos de producción pues es el punto social. El estudio de Marx se basa en la parte social. ¿Por qué? Porque al final del día, visto desde la perspectiva, como siempre repito, marxista, comienzan con un método. Este método se llama el método dialéctico. El método dialéctico o la dialéctica materialista, como predefinido fue por Grigory Plejánov para estudiar el materialismo histórico, nos define una sola cosa. La dialéctica materialista es un método en donde nosotros podemos estudiar los diferentes cambios que existen en un modo de producción a otro y los diferentes variables que acuñan a toda, o engloban, mejor dicho, a toda la economía de un país. ¿Cómo? Bueno, la dialéctica materialística lo estudia en base a dos factores. Uno, conciencia de clase. La conciencia de clase, referente al estudio de Marx, define que en el momento en que un organismo
logra obtener o clarificar una conciencia de clase que define a que ellos están en desacuerdo conforme a los dueños de los medios de producción. ¿Y quiénes son los dueños de estos medios de producción? Pues precisamente en el caso del modo esclavista pues era el amo, en el caso del modo feudalista era el señor feudal, en el caso del modo socialista era pues el gobierno, en el caso del modo capitalista o mercantilista pues son las empresas. Este concepto es muy importante porque lo único que puede predeterminar a que exista una revolución en un país, como ya le había mencionado, son dos factores y uno de estos es la conciencia de clase. En el momento en que toda la comunidad, toda la sociedad, en este caso pues es sociedad, no es comunidad porque no se ve por el bien factor común, en toda la sociedad, en el momento en el que el pueblo como tal toma una conciencia de clase, según Marx, hay revolución. Ahora, esa es la primera parte para que comience la rebelión en un país. Pero ¿cuál es la siguiente? En un momento les digo porque esto es importante. Bueno, además de que es teoría marxista, es la base económica de todo, pero a lo que voy. El siguiente factor principal, precisamente, es la distribución de la riqueza. En el modo en que se distribuye la riqueza suele ser en cuestiones variables, más bien en cambio, en el momento en que la riqueza se distribuye al tope y a los demás no les toca gran parte y existe una conciencia de esto, inicia una revolución. ¿Contra quién? Es preciso mencionar contra el imperialismo. ¿Por qué? Bueno, a diferencia de la actualidad, anteriormente había una figura en específico que representaba a toda la riqueza de una nación. Por ejemplo, Luis XVI. Luis XVI es el caso perfecto para poder explicar los dos factores que determinan una revolución y cómo actúan sobre los agentes económicos. En este caso, Luis XVI, cegado por la opulencia, no logró prever todos los movimientos de lucha que se encontraron en su reino. Y en el momento en que su sociedad o las personas pertenecientes a su reino tomaron fe y tomaron conciencia de que podían hacer algo para cambiarlo, pues surgió la lucha de clases, en este caso la revolución en contra de Luis XVI. Porque es importante mencionar que siempre tiene que haber un factor importante que es un líder, porque para que exista una revolución tienes que rebelarte contra alguien. No te puedes rebelar contra algo en un modelo económico. Tienes que rebelarte contra alguien, una figura que represente a toda esta represión, que represente a toda esta subdivisión de las riquezas y la toma de poder. Si no existe una figura que forme parte de un poder económico, coercitivo y social, entonces no existe revolución. Por eso, yo creo que se han preguntado en algún momento de toda su parte de vida, ¿por qué no hay revoluciones en la actualidad? Bueno, la razón por la que no hay revoluciones en la actualidad es porque precisamente se eliminó el factor líder. Actualmente, el líder no es conformado como en épocas anteriores. Antes el líder obtenía poder coercitivo, poder económico y poder social. Actualmente, basado en el libro El Príncipe de Nicolás Maquiavelo, se tomaron las pautas bases para formar lo que es la sociedad actual. Por si no lo han leído, que los invito a que lo lean, en El Príncipe, y es un dato muy interesante que prácticamente nadie conoce, ¿quién creen que creó el poder legislativo, ejecutivo y judicial? Efectivamente, Nicolás Maquiavelo crea el poder ejecutivo, legislativo y judicial y da esa teoría que nos rige en la actualidad. Por eso es importante leer sobre historia. Porque en la actualidad nos basamos en el modelo del príncipe, cuyas referencias, bueno, todos criticamos, mas sin en cambio en eso vivimos. Ahora, cuando Nicolás Maquiavelo se da cuenta y precisa que el poder reside en una persona, si los tres poderes residen en una persona, existen revoluciones, entonces si tú delegas los tres poderes a consignación de varias personas, no puede haber rebelión. Por ende,
Actualmente tenemos el poder legislativo, el poder ejecutivo, el poder judicial y además el poder económico está diverso, está diversificado y aparte está muy desentonado de la política. Por eso el poder social, como movimientos religiosos, ideológicos, etc., se encuentra muy clarificadamente aparte de la política y de la economía. En la actualidad tenemos divididos al poder político, al poder económico y al poder ideológico, lo que vendría siendo coercitivo, económico y social. Ahí está, mis hermanos, la razón por la que en este mundo actual no existen revoluciones. Y nunca las va a haber precisamente por esto, porque algo que hemos aprendido en esta historia es a dividir los poderes para que precisamente, basados en la teoría marxista, un punto muy clave que nos ayuda a entender por qué no hay revoluciones y que ayudó a nuestros dirigentes a entender cómo evitarlas, pues es esto. Ahora, ¿qué sigue de este tema? Bueno, para que yo pueda resumir la obra El Capital, me voy a basar en 3 aspectos. El primer aspecto va a ser identificar los factores principales que influyen dentro de una sociedad para que se elija el modo de producción adecuado. El siguiente factor va a ser identificar el modo de producción que se rige en nuestra nación y compararlo con los modos de producción anteriores que han adoptado el mismo funcionamiento de México. Y por último, pues concluir absolutamente todo lo que hayamos visto y dar las principales pautas para la creación de un modelo de mercado adaptado a la sociedad contemporánea. Partiremos con un país principal que resulta imposible que este país se vuelva socialista por una simple y sencilla razón. El modo de producción del socialismo abstracto o el modo de producción de cualquier índole comunista o por el bien factor común no es posible en este país. ¿Cuál es este? Inglaterra. ¿Por qué? Bueno, mejor dicho, en vez de Inglaterra, Reino Unido. Reino Unido se encuentra en una isla, por esta razón es una potencia a nivel marítimo. Su potencia naval es la más impresionante que ha visto esta historia. Su dominio dentro de las guerras navales era imprescindible para su subsistencia como nación. ¿Por qué? Pues es preciso aclarar que Gran Bretaña, o sea, el Reino Unido de Gran Bretaña, se encuentra rodeado de agua, lo que significa que en cualquier ataque sería imposible ingresar al país si tiene una muy buena defensa naval. En segundo lugar, para que exista al no tener suficientes recursos como nación, necesita adoptar un modelo mercantilista, el intercambio de bienes y el intercambio de servicios. ¿Por qué esto es importante? Bueno, porque si, por ejemplo, Gran Bretaña se volviese socialista, sería imposible mantener al país, no tiene recursos ni absolutamente nada, necesita comerciar. Este es un claro ejemplo de por qué los modos de producción influyen y son determinados por factor social y por el factor tierra. Marx definía al factor tierra como latifundio. Él concluyó que el latifundio era la base de toda riqueza, la cual, en mi opinión personal, es algo erróneo, y no solo es mi opinión, sino que muchísimos expertos en economía que han sacado diversas teorías lo afirman, en donde indican que precisamente en esos tiempos era lo más importante el latifundio. ¿Por qué? Bueno, porque en esos tiempos estábamos hablando en ese entonces, donde se generaba la riqueza a partir de la agricultura, a partir de las materias primas que se generaban en toda la parte del latifundio. Pero en la actualidad, no es lo más importante. En la actualidad ya vivimos una economía muy compleja. Ya no estamos basados en la parte primaria, secundaria y terciaria como nos habían adoptado antes del siglo XX. ¿Por qué? Porque bueno, en la misma nación en donde yo había mencionado existió algo que se conoció como revolución industrial. La revolución industrial, tanto la primera como la segunda, lograron generar un cambio importante, realmente importante en el mundo. Estas dos revoluciones marcaron el inicio de algo que se conoce como masificación. Antes de la primera revolución industrial, los procesos en masa no existían. Todo el proceso se basaba en unas fábricas donde se hacía todo a nivel manufactura. En la actualidad, la factoría
que se vuelve indispensable para que toda esta economía funcione, la factoría tiene un factor muy vital. ¿Y cuál es ese? Que produce en masa y diversifica. ¿En qué sentido? Primero, la producción en masa no se puede dar en un solo lugar. La producción en masa tiene como punto de partida la segmentación. Voy a poner el ejemplo de Volkswagen. Volkswagen en México solamente es una ensambladora, más sin en cambio sus partes, por ejemplo las llantas o las puertas, las pueden hacer en China. Por otro lado, puede que la carrocería la hagan en Alemania, puede que algunas autopartes las importen de Brasil. Y cuando importan todo esto a México, aquí ensamblan. ¿Por qué? Bueno, lo hacen precisamente porque están masificando. Segmentan todas sus pequeñas partes, todo su proceso, todo el proceso que conlleva generar un auto es segmentado hacia los principales lugares en donde sale mejor un costo-beneficio. ¿De qué? Pues de lo que hagan. Un ejemplo podría ser que aquí en México, ya adoptando algo muy burdo o chusco, como lo quieran llamar, es más barato el chile. Por ejemplo, el chile o la cebolla o las verduras, aquí en México son muy baratas, ¿no? Bueno, si te vas a Rusia, en Rusia son muy caras, pero el salmón. En Rusia el salmón es muy barato, más en cambio en México es muy caro. ¿Por qué? Bueno, esto se da precisamente porque los precios dependen del costo que requiere llevar o producir o conseguir determinados productos. En México es muy fácil conseguir, producir, cultivar todo tipo de verduras. En Rusia no. En Rusia es muy fácil conseguir salmón porque pues es de allá. Pero aquí en México no. Lo que significa que va a ser más barato allá y más caro allá dependiendo de cualquiera, si es verdura o salmón. El punto de esto es que lo mismo pasa con las empresas. Las empresas ven el costo-beneficio dependiendo del lugar en donde pueda ser más barato producir determinadas cosas. Por ejemplo, si yo sé que en Brasil me sale más barato que en cualquier parte del mundo producir toda la parte de la carrocería, pues me enfoco en Brasil. Si yo sé que me sale más barato producir llantas en China, pues me enfoco en China con las llantas. Y de esta forma logro segmentar cada parte que requiere la creación del automóvil para concluir que en México me sale más barato ensamblar todo. ¿Por qué? Porque bueno, arriba de nosotros está Estados Unidos y pues sale todo mucho más económico. ¿Y a qué quiero llegar con esto? Que esta misma segmentación que ocupan las empresas es la misma segmentación que se logró en esas revoluciones industriales. Por eso es importante este gran cambio. Antes de esas revoluciones no existía esta segmentación, no existía la masificación y Ford nunca hubiese existido. Ahora, ¿qué es? Me van a preguntar, oye Donaghy, pero ¿por qué es importante saber todo esto? Bueno, las principales empresas a nivel mundial, cualquier empresa que ustedes me indiquen, se basan en la teoría económica aplicada. ¿Cuál es esta? Lo que les acabo de decir. La masificación, por medio de la segmentación de las partes de tu producto, es precisamente teoría económica aplicada. Ellos lograron descifrar esto a partir de la teoría económica. Esto quiere decirnos, mis hermanos, que si nosotros logramos encontrar, hallar, comprender cómo podemos aplicar los diferentes métodos económicos que han existido, tendríamos empresas exitosas. Un ejemplo podría ser la bolsa de valores aplicada al modelo keynesiano. ¿Qué nos dice John Maynard Keynes? John Maynard Keynes es el creador de la teoría keynesiana, que nos indica por principal cuestión o por principal variable que el Estado es benefactor, pero el Estado tiene que ser benefactor en una crisis, tiene que inyectar demasiado capital a las empresas, a la parte privada, para que éstas subsistan. Por eso, y de hecho en México, se aplicó la teoría keynesiana durante la época de Carlos Salinas de Gortari. Sí, los 3 ceros fueron aplicados por la teoría keynesiana.
Los políticos de los 80 definieron que México necesitaba inversión en la parte privada, así que tomaron recursos federales para beneficiar a las empresas. ¿Cómo pudo ser esto legal? Gracias a John Maynard Keynes. En 1929, en la Gran Depresión, se necesitaba encontrar algo para poder salir de nuestra brecha económica, para poder salir de esa Gran Depresión que nos ahogaba en deudas, etcétera, etcétera. En ese momento existía un gran personaje que fue el que les acabo de mencionar, John Maynard Keynes, quien dijo, bueno, ahorita estamos en la quiebra, ¿no, bros? Entonces, ¿qué podemos hacer? ¿Qué tal, digo yo, si los bancos quebraron y no tienen dinero? Las empresas no tienen dinero. Nuestra moneda irá en declive si no hacemos algo. Yo diría que ocupemos todos los recursos nacionales para financiar a toda la parte privada, comenzando con los bancos. Así, de esta manera, mediante el modelo keynesiano, se logra atribuir lo que en la actualidad, o casi en una parte contemporánea, se le conoció como las leyes bancarias de Richard Nixon. Richard Nixon, el Nixon Shock, lo que nos dio a entender este gran personaje fue que podemos aplicar y apoyar al modelo bancario en caso de un quiebre. ¿Para qué? Para evitar la inflación o deflación. A partir de 1929, para la salida de la Gran Depresión, mediante el modelo keynesiano, el gobierno, cada vez que el banco se quedaba sin dinero, pues les prestaba más. Cada vez que el banco no podía emitir más dinero porque no tenía recursos para respaldar la moneda, bueno, vamos a imprimir más monedas. La Reserva Federal, el funcionamiento de los bancos, como de hecho lo platiqué en un video anterior, funciona de la siguiente manera. Reserva Federal de los Estados Unidos, que es un banco privado. Este banco privado atiende a todos los bancos estatales de cada estado de Estados Unidos, ¿verdad? Valga la redundancia. Los bancos estatales atienden a los locales. De esta manera, cuando un local necesita dinero, se lo pide a un estatal. Cuando el estatal necesita dinero, se lo pide a la Reserva Federal. Y la Reserva Federal se encarga de imprimir los billetes de todo el país. El Banco de la Reserva Federal no tiene nada de reserva y nada de federal. Más bien, en cambio, surgió este nombre por lo que les acabo de mencionar. El gobierno le otorga dinero a este banco privado reparte sus fondos a los demás bancos. Y los demás bancos se lo reparten a su sociedad por medio de créditos hipotecarios, etcétera, etcétera, generando así un ciclo que permite que jamás exista una caída o una crisis económica. A menos, y esto surgió en 2008 con la crisis inmobiliaria. ¿Por qué? Bueno, hace cuenta, y lo vamos a poner con un ejemplo muy pequeñito. Imagínate que yo tengo 10,000 pesos y ustedes son 10 personas. Yo les presto 1,000 a cada uno y cada uno lo invierte en su casa. Pero supongamos que tú, el tercero, quieres ampliar tu casa. Ya no hay dinero y el dinero tiene que fluir, tiene que existir. ¿Qué pasa si tú me dices, oye banco, yo quiero ampliar mi casa? Y yo te digo, bueno, te lo presto. Ah, pero espera, ¿de dónde? Oye, Reserva Federal, pásame otros 10,000, porfa, y te lo doy. Y entonces así sucesivamente. El detalle con esto, y un factor que no se toma en cuenta en la teoría keynesiana, es precisamente que en el momento en que yo te preste de un dinero que no tiene un respaldo, lo que va a suceder es que los salarios no van a aumentar. Lo que va a suceder es que la sociedad, toda la estructura financiera y económica de tu país no está creciendo, al contrario, solo lo estás aglomerando. Significa que tú vas a tener una deuda que va a sobrepasar tu capacidad de pago. Tú, el trabajador, que por ejemplo gane unos $10,000 por mes, tenías una deuda de 9,000 y estabas apenas sobreviviendo. Pero ¿qué pasa? Cuando yo te presto lo demás, ahora tu deuda vale 15,000 y tú solamente ganas 10. ¿Cómo la vas a poder pagar? No puedes.
¿Con otro préstamo? Claro, te lo prestan. ¿Cómo vas a poder pagar préstamo sobre préstamo sobre préstamo sobre préstamo? ¡Pum! Esa fue la burbuja de la crisis de 2008 en la crisis inmobiliaria. Esto sucedió precisamente por el ejemplo burdo que les acabo de decir. Los bancos sobrelanzaron créditos hipotecarios y cuando la gente, todo el país, no tenía los recursos suficientes para pagar, su economía colapsó. De esta manera podemos concluir que los tipos de teorías económicas que han existido a través de los años nos pueden ayudar para comprender mejor el mundo actual. Ahora, retomando a Marx, el control de los medios de producción es base fundamental para la revolución y la conciencia de clase también, ¿no? Pero ustedes me preguntarán, oye Nayi, pero ¿cómo podemos aplicar estos conocimientos sobre el control de los medios de producción? Bueno, esto es muy simple, mis hermanos. Quien controla los medios de producción lo tiene todo. La base de la economía es el medio productivo. El dueño del medio es el dueño de la economía. Dicho por el primer hombre que fue multimillonario en toda la historia, John D. Rockefeller, indicó: aquel que trabaja durante el día no tiene tiempo para hacer dinero. ¿Qué quiso decir con esto? Muy bien. La apropiación privada es una de las formas más contundentes para la acumulación de la riqueza. La acumulación de la riqueza ha tenido diversas variables, entre ellas algo que se conoce como la tasa de interés compuesto. Una tasa de interés compuesto podría ser algo muy X, más bien en cambio, si tú la aplicas dentro de tu modelo de empresas, dentro de tu modelo de inversiones, créeme, en menos de lo que tú piensas, lograrás tus objetivos. ¿Por qué? Una tasa de interés compuesto es algo tan simple como que cada ganancia que tú veas dentro de tus ganancias netas sean agregadas a tu inversión siguiente. De esta manera generas un ciclo de crecimiento. Después, en el momento en que tú creces, ocupas el factor latifundio. Significa que los bancos, por ende, para la acumulación de riquezas y para la apropiación privada, te piden un simple requisito: latifundio. Si tú tienes tierras, por ende, puedes ser acreedor a préstamos bancarios. Pero no cualquier préstamo bancario a nivel empresarial, que son muy distintos a lo que ven en una zona comercial. Miren, para que se den una idea de esto, ustedes como usuarios de banco pueden negociar tasas de interés, préstamos, etcétera, etcétera. Todo se puede negociar con el banco por la ley federal que nos rige en nuestro país. La diferencia, y te aseguro, ¿quién lo ha hecho? ¿Acaso tú cuando vas al banco y le pides un crédito, le dices, oye, ¿sabes qué? Sí me late tu contrato, pero quiero negociar mi tasa de interés? ¿Lo has hecho? ¿O alguna vez cuando has ido al banco para comprar una casa, has negociado tus medios de pago? ¿O simplemente has aceptado lo que te han dicho? Esa es la diferencia entre un empresario y un asalariado. Los propietarios lo que hacen es negociar ante cada situación mediante la ley federal que rige a nuestro país sobre las especificaciones bancarias para obtener mejores resultados y mejores tratos, lo cual el banco, de negarse, se vuelve algo ilícito. Ahora, ¿cómo puedes lograr esto? Bueno, John D. Rockefeller lo que hizo fue que al comenzar él era un pobre diablo, eso se los aseguro. Él vino de una familia muy pobre, literalmente no tenía para comer, y esta es una anécdota muy interesante. Rockefeller gastaba el salario de toda una semana para acudir a tomar un café. ¿Por qué? ¿Por qué gastarías el salario de toda tu semana para tomar un café? Con el que tu salario de toda la semana te alcanza para el café más sencillo del lugar. Bueno, él lo hacía precisamente para lograr escuchar a todos los empresarios que charlaban sobre la mesa y lograr aprender algo de ellos. Él tenía una libreta en donde anotaba cada punto específico que aprendía de cada persona, lo que lo llevó a ser uno de los empresarios más grandes de todos los tiempos. Y él aplicó desde su primer negocio este simple método: tasa de interés compuesto aplicada a las variables de cualquier inversión. En economía hay algo que se conoce como la ley del descenso.
La ley del descenso nos indica que no importa tu nivel de acumulación de riquezas, siempre va a haber un punto clave en donde comience tu declive y comiences a decrecer. Pero oigan, ¿qué significa decrecer? Muy bien, decrecer no significa que estás perdiendo, significa que tu plusvalía está disminuyendo, más sin en cambio sigue existiendo. ¿Cómo es esto posible? Bueno, supongamos que tú tienes una empresa que genera 100,000 en costo-beneficio sobre tus ganancias netas. Después, unos años después, estás generando 300,000. Ahora, ya diversificado, supongamos que tienes 5 puntos de partida en donde tú, por medio de la diversificación de mercado, influyes en 5 productos que te generan 300, 300, 300 y etcétera. Lo mismo. En el momento en que tú alcances el punto máximo dentro de esta ley del descenso, vas a comenzar a ganar menos, pero a vender más. Lo que significa que si antes ganabas 300,000 vendiéndole a 10 clientes, ahora vas a ganar 300,000 vendiéndole a 20. Así sucesivamente. Hasta que en un punto crítico llegues a 100 clientes, 300,000 y comience tu declive real. El declive real, por lo que nos indica, es que primero comenzó la ley del descenso con el decrecimiento. No se ve un cambio real en los números, más sin en cambio está pasando si te pones a analizar tus clientes conforme a tus ventas. Después, al llegar al punto clave, vas a tener los mismos clientes y no vas a poder obtener más. ¿Qué va a suceder entonces? Antes lograbas mantener tu ritmo de ventas porque aumentabas tu clientela. Como cualquier empresa, busca más clientes, ¿no? Pero en el momento en que ya no hay clientes, no vas a ganar lo mismo. Al contrario, tus productos van a decaer y comenzarás el quiebre. ¿Cómo se puede evitar esto? Bueno, primero hay que entender por qué sucede esta ley del descenso. La ley del descenso consta de 3 variables. La variable de ganancia neta, la variable de ganancia mediante el plusvalor o la plusvalía, la variable de gastos en salarios y algunos otros gastos empresariales y la variable en precisamente gastos de maquinaria e inversiones futuras. Ahora, ¿cuál es la variable principal en donde nos vamos a enfocar? Bueno, eso depende de la teoría económica. Por ejemplo, si nos basamos en la teoría de John Maynard Keynes, nos indicaría que precisamente esto ocurre por falta de innovación. Esto ocurre porque las empresas no están invirtiendo en suficiente innovación. Lo que significa que si yo tengo un producto que ya está en declive, puedo innovar y mejorarlo para darlo más caro y así obtener mayor costo-beneficio, manteniéndome en raya conforme a mis ganancias anteriores. Pero si nos basamos, por ejemplo, en el modelo económico de David Ricardo, nos indicaría que precisamente el factor o causa de la ley del descenso, en este caso, sería por el agotamiento de la tierra. Pero claro, David Ricardo era un economista en donde la tierra todavía daba frutos y dependía la economía del factor tierra. Actualmente ya no lo hace, así que en lo personal yo no estudio mucho a David Ricardo. ¿Por qué? Porque no lo creo, y como digo, opinión personal, no lo creo tan relevante en la actualidad. Si bien puede agotarse la tierra y puede haber fallos en la parte del subsuelo que te impidan una buena cosecha, ya no estamos en los tiempos feudales, ya no dependemos de la tierra. Ya hay muchísimos procesos químicos, por ejemplo los transgénicos, que nos pueden permitir, además de sobrevivir a escaseces, nos pueden permitir adentrarnos en un mercado mucho más amplio y pues el factor tierra ya no lo considero vital. Y así como ellos, existen muchos más teóricos económicos que dan sus cauces a la ley del descenso. Más bien, en cambio, habría que estudiar todos, y es preciso mencionar esto. Tienes que estudiar cada teoría económica a fondo, hacer un resumen, para lograr descubrir qué factores son los esenciales, los que en verdad determinan que tus productos, si llegan a ser exitosos, comiencen con una ley del descenso y que termines en declive. Yo, en lo personal, lo estudié y les traje su resumen. Como podrán ver en la pantalla, tenemos el resumen diseñado perfectamente. Ahora,
lo primero que yo noté es el exceso de mercadeo. ¿Qué tiene que ver el exceso de mercadeo? Bueno, la competitividad, si bien es buena, es muy mala cuando hay demasiado producto en el mercado porque los precios tienden a bajar. Ley de oferta y ley de la demanda. Cuando la oferta es demasiado, la demanda baja. Y en este caso, el exceso de mercadeo genera eso. Si yo tengo 1001 productos en el mercado que prácticamente significan lo mismo, la competitividad va a hacer que cada uno baje sus costos y por ende tus productos tienden a disminuir. La siguiente variable que yo encontré fue encarecimiento de los bienes de consumo. ¿Por qué esto es importante? Bueno, si una persona como tal no tiene los medios para consumir lo necesario que requiere la economía de un país, pues por ende va a comenzar el declive. Si la gente no tiene para comprarte, no te compra. Si no te compra, tu empresa quiebra. Si tu empresa quiebra, el país también. Eso sería otro factor vital para la ley del descenso. Tercer punto, disminución de oferta en cuanto a inversión. ¿Qué ocurre cuando yo, empresa, ofrezco muchísimos productos, pero no tengo los medios suficientes para masificarlos o, mejor dicho, para exponerlos ante la nación? O sea, ¿qué pasa cuando yo no tengo los medios para poder seguir creciendo? Lo que ocurre es lo siguiente: quiebras. La acumulación de riquezas se basa en esencia sobre la circulación del capital. Si el capital no circula, tu empresa quiebra. Si tú no te expandes, si no existe expansión en tu empresa va a ir al declive. ¿Por qué? Porque tu competitividad se va a comenzar a expandir, va a agotar tus recursos y por ende te va a llevar a la quiebra por medio de la ley del descenso, la cual, precisamente por eso es muy importante estudiar a Marx, es la base precisa dentro de la mercadología actual. ¿Qué es el siguiente factor B? La hipertrofia financiera. ¿Recuerdan que les hablé de la crisis inmobiliaria de 2008? Precisamente eso es una hipertrofia financiera. Cuando hay excedentes de inyecciones de capital y no puedes respaldar esos excedentes mediante los recursos de tu país, comienzas una inflación, alza de precios. Lo que significa que, basados en el anterior factor, bienes de consumo disminuyen, inyección aumenta. Significa que aumentas producción, pero disminuye el consumo. Un ejemplo podría ser en Estados Unidos, todas las empresas de queso. En Estados Unidos, el gobierno inyectó capital en excedentes a todas las compañías de queso y lácteos. ¿Qué generó esto? Bueno, que nadie pudiera comprar tanto queso. Y precisamente generó, imagínense, algo tan simple como inyectar capital en la industria quesera, quebró al país, casi quiebra al país. Por eso es muy importante esta parte donde es hipertrofia financiera. Si tú inyectas capital sin adecuar, sin anticipar el nivel de consumo que tendrás y ponerlos en línea conforme a inyección de capital y el nivel de consumo, vas a quebrar. Esto significa que puedes aplicar teoría económica a los negocios actuales. Y por último, pérdida del estímulo para innovar. ¿Qué sucedió con Nokia? Nokia es una empresa de telefonía que cuando inicia esta cuestión telefónica, Nokia era una empresa, gigante. En serio, era la mejor telefónica a nivel mundial. ¿Pero qué pasó? Le dijeron, oye Nokia, invierte en los smartphones. Eso va a ser el futuro. Y Nokia dijo, no. Nada de innovar. Yo soy una empresa asiática y yo quiero números y nada de innovación. ¿Qué ocurrió? Surge Samsung, surge iPhone y le dieron en la torre. ¿Por qué? Porque ellos invirtieron en smartphones. Y actualmente, vean, ¿por qué medio me están viendo? ¿Por un Nokia con teclado? Por eso quebró. Por eso quebró totalmente la compañía telefónica de Nokia. Actualmente podrá seguir existiendo, pero jamás volverá a ser lo mismo. Por eso es importante el estímulo a la innovación. Ahora, mis hermanos, aquí vamos a hacer una pausa y vamos a dejar esto para la parte 2. Mas, sin en cambio, quiero dar una conclusión.
basado en todos mis ejemplos y todo lo que me han escuchado, quiero decirles una cosa. Así como esas empresas, nosotros podemos aplicar los mismos conocimientos a nivel micro. Podemos aplicarlos para comprenderlo a nuestro nivel y comenzar desde nuestro nivel, el nivel donde ustedes se encuentren, no importa. Pueden aplicar todos estos conocimientos para lograr amasar, acumular capital y pues al final adecuar un recurso suficiente para una vida digna. ¿Y qué es eso? Lo que cada quien tenga en mente. Si tú necesitas X o Y cosa, puedes aplicar estos conocimientos que yo te estoy otorgando para tu beneficio. Precisamente mi canal es eso, compartirles todos los conocimientos sobre economía que tengo y que ustedes los apliquen, que los apliquen para sus proyectos, para sus emprendimientos, para sus empresas o para sus negocios locales que tengan. Apliquen todo esto, ármense de todo lo que les estoy dando con mucho corazón y escuchen el mensaje y apliquen todo esto en lo propio. Dejen de contemplar el mañana, dejen de contemplar el ayer, enfóquense en el presente. La teoría económica no es simple palabrería, puedes aplicarla a tu actualidad. Yo entiendo que a veces nosotros, al momento en que vemos empresas que ya forman parte como multinacionales, las vemos inalcanzables. La realidad es que no lo son. Mediante teoría económica aplicada, puedes hacer crecer un negocio local a nivel nacional. Yo, en mi persona, he visto claros ejemplos de empresarios exitosos y uno muy cercano a mí, que de hecho es el que me está dando la oportunidad de iniciar mi negocio. Precisamente este cuate inició desde cero. Este cuate es economista y logró amasar una sustancial fortuna. No podrá ser el hombre más rico de México, mas sin en cambio tiene lo suficiente conforme a él lo requiere. Y es a lo que voy. No piensen que quizás sueñen alto. No crean que van a llegar a la luna, pero apúntenle a las estrellas. Tal vez llegan al cielo. El punto de esto, mis hermanos, es que apliquen cada cosa que yo les digo y que la intenten usar a su favor y en sus proyectos y metas. Para la parte 2, todo esto, por favor, si pueden ir a hacer un resumen para que precisamente vayan entendiendo. Igual yo voy a dar mis conclusiones, pero que puedan lograr entender de qué va a consistir mi modelo de mercado, qué quiero dar a entender con esto, para qué lo quiero utilizar y sobre todo, cómo lo pueden hacer funcionar en ustedes. Pues eso sería todo, mis hermanos. Muchísimas gracias por visitar mi canal, Tonay Economy, y pues hasta la próxima. Cuídense.